Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Primera de Timoteo. Y justo esta semana estaba cenando con unos varones y justo comentábamos un poco acerca del tema de los diáconos. Yo tengo una opinión muy personal al respecto y esto no lo dice la Biblia, es algo muy personal, pero yo considero que aunque no todos tienen rasgos de líderes tan evidenciados en su carácter, el Señor ha llamado a los hombres a ser líder, y eso sí está en la Biblia. De hecho, si nosotros vamos a Génesis, cuando Dios creó a Adán, ¿para qué creó a Adán? Dice, lo creó para que él ejerciera dominio sobre la tierra. Esto es un rasgo de liderazgo. Él tenía que ejercer dominio, él tenía que administrar. Luego dice que creó a Eva. Ya Eva dice que la creó para ser una ayuda idónea a Adán, para que Adán cumpla con su rol. Entonces vemos un rol de líder y un rol de ayuda. No hay un valor diferente entre ellos, simplemente roles distintos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque vamos más adelante en la palabra, ya en el Nuevo Testamento, y vemos que el hombre es cabeza del hogar, de tal manera que eso lo convierte en un líder. Se supone que aunque usted no tenga este carácter de líder tan pronunciado, sí debe de desarrollar el hombre capacidades de liderazgo. Y que la mujer que acompaña a este hombre debe apoyarlo a que este hombre se desarrolle cada vez más como un buen líder. Eso debería ser lo correcto. Entonces, partiendo como base que la Biblia dice eso, mi opinión personal es que cada hombre en la iglesia debería ser apto para ser diácono. No debería algún miembro varón de esta iglesia no ser apto para ser diácono, a menos de que por su trabajo o cosas externas al carácter no le permitieran servir como diácono. Pero todo hombre debería tener el carácter que se pide a los diáconos, y toda mujer, aunque no va a ser diácono, debería tener el carácter que se pide también a los diáconos. De hecho, se supone que la Biblia nos pinta, digamos, un carácter alcanzable para todo aquel que tiene el Espíritu Santo morando en él. Y platicaba con otros hermanos sobre que ser creyente es muy fácil. Ser creyente es muy sencillo. ¿Saben por qué? Porque tú y yo tenemos a Dios mismo morando en nosotros. Tenemos al perfecto Rey morando en nosotros. El Espíritu Santo está morando. Y Él es el que te capacita. Entonces no debería ser difícil que nosotros desarrollemos ese carácter. El problema es que nosotros alimentamos nuestros deseos pecaminosos y no permitimos ser influenciados por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros busquemos ser llenos. Entonces, para iniciar el día de hoy, quiero pintar primero una imagen en sus cabezas, una ilustración. Piensen en un puente. Piensen en un puente construido que fue hecho para sostener muchísimos carros cada día. Y este puente desde arriba tú lo puedes ver y se ve fuerte, se ve bonito, se ve funcional. Pero lo que realmente va a determinar la capacidad no es su apariencia, sino su estructura interna. Y a lo mejor mi amigo Emanuel no me va a dejar mentir, ya que él es ingeniero civil. Se supone que el tipo de acero, la calidad de cimientos y cómo fue probado antes de abrirse al público es lo que determina que ese puente es confiable. Antes de que un puente se use, los ingenieros realizan pruebas de resistencia, le aplican peso, presión, vibración, todo para asegurarse que pueda soportar, cargar y no colapsarse en el proceso. Porque un puente bonito, pero débil, no es solo inútil, sino que es peligroso. Tal como en el diaconado y en la iglesia local. Una persona linda y que solamente es agradable o elocuente, pero débil, no solamente va a ser inútil en el ministerio del diaconado, sino que va a ser peligroso para la iglesia local. El ministerio no se sostiene por talentos visibles o por simpatía, sino por la fuerza de un carácter interior que ha sido formado, un carácter digno, confiable, sobrio y honesto, una fe firme en la verdad. Y Dios primero prueba a los siervos, porque ellos son los puentes que sostienen la obra práctica del evangelio en la iglesia, los diáconos. Así que el día de hoy ya dejamos
terminamos el bloque del ministerio pastoral y ahora toca darle golpes a nuestros diáconos, porque no se vale que nada más nosotros los pastores estemos recibiendo exhortaciones. Así que el día de hoy vamos a hablar del ministerio de los diáconos y primero que nada su carácter. Así que estoy seguro que el día de hoy el foco va a estar en Will, Ulises y Juan, pero también pensando en los futuros diáconos y pensando en que usted, mujer, y usted, varón, que no es diácono, debe de tener este carácter. Entonces vamos a ver 1 Timoteo 3, 8 al 9, y lo vamos a dividir de esta manera. Yo sé que Pastor Antonio ha dicho que no existen o no deberían de existir sermones de más de 4 puntos. Pero, en mi defensa, este pasaje requería que utilizáramos un punto más de lo que estamos acostumbrados, que son 4 o 3. Entonces vamos a ver requerimientos bíblicos del carácter de los diáconos. No por eso el sermón va a ser más largo. Ya saben que yo tengo la idea de que debe durar como 40 o 45 minutos para que ustedes tengan toda esta fuerza mental para recibir la información. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ver que el carácter del diácono o el requerimiento bíblico para el carácter del diácono es que debe ser digno, confiable, sobrio, honesto y firme de acuerdo a lo que me dice ahí la palabra. Mis hermanos, Dios desea un liderazgo bíblico en la iglesia. Y por lo tanto, si queremos que haya un liderazgo bíblico en la iglesia, yo debo de entender cuáles son los requerimientos para aquellos que van a estar sirviendo como líderes, para aquellos que se supone nos van a incluso modelar el cómo ser líderes. Porque los diáconos aquí no solo son siervos líderes, que te están modelando cómo servir y que te están invitando también a servir. Entonces, vamos a ver el primer punto, que es un carácter digno. 1 Timoteo 3, la primera parte del versículo 8 dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. Ahora, ¿por qué menciona de la misma manera? ¿Qué me hace pensar la oración de la misma manera? Siempre, hermenéuticamente, uno hace caso a estos tipos de oraciones o palabras porque te dicen tienes que voltear para atrás, de tal manera que tú tienes que conocer el contexto de lo que se está hablando. De la misma manera, ¿en cuanto a qué? Bueno, lo que acaba de hacer Pablo es que te acaba de hablar de los requisitos de los pastores. Y te dice, ok, de la misma manera, tanto como se necesita que haya un requisito muy claro sobre quién va a ser pastor, también hay requisitos altos sobre cómo va a ser el diácono. No puedes poner a cualquier persona, no solamente porque sea talentoso o buena onda va a estar ahí, no, sino que se requiere que esta persona cumpla con ciertos requisitos. Entonces es una conexión. El inicio de los requisitos para el diácono es casi idéntico a lo que vemos con los pastores. De hecho, podríamos decir que si hablamos a grandes rasgos de los requisitos del pastor y del diácono, son idénticos. Diríamos que son idénticos. La única diferencia es que al pastor dice debe tener la capacidad de enseñar. Pero en general son casi idénticos. De hecho, Pastor Brian, antes de ser pastor, fue diácono en la iglesia de Countryside, allá en Estados Unidos. Mi papá, Pastor Antonio, antes de ser pastor, fue diácono en la iglesia bíblica Piedra Angular. Y su servidor, antes de ser pastor, también fui diácono en la iglesia bíblica Palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque normalmente tú vas a ver que aquel que quiere ser pastor más adelante está sirviendo activamente y tiene un buen carácter. Entonces, si es un modelo de servicio, es usado como diácono. No significa también que todos los diáconos van a ser pastores, porque no sucede así. Pero habitualmente muchos de los pastores surgen de los diáconos. Entonces, esa palabra, de la misma manera, tal como sucede con los pastores, que hay un alto llamado para ellos y que es necesario cumplir con requisitos, también lo es con los diáconos. Hay un alto llamado para ellos. Dice, también los diáconos deben ser dignos. Y esta es una palabra muy interesante, que está muy relacionada con el hecho de ser personas de un carácter que es bíblico y moral, que entra en ese margen. Sin embargo, estudiando un poco más profundamente la palabra dignos, ¿qué significa esa palabrita? Nos daremos cuenta que tiene un sentido como de seriedad. Vean lo que dice un teólogo. Un diácono no debe ser una persona tonta y ligera, una que les da poco peso a los asuntos serios.
Aunque no es una persona fría y sin gozo, un diácono comprende la seriedad de la vida, es lo que dice un teólogo. Entonces vamos a decirlo de esta manera. Se supone que el carácter de un diácono es serio en las cosas que hay que ser serios. No va a minimizar los aspectos importantes de la vida o de la iglesia. Y no va a ser indiferente a lo que está sucediendo aquí. No podemos tener un diácono que no está preocupado por lo que está sucediendo en la vida de las personas de la iglesia. No podemos tener un diácono que no está preocupado por ver cuáles son las necesidades de la iglesia. En el sentido de ser un carácter digno, esta persona está seriamente atento a la vida de los demás. Y ojo, lo interesante de esto es que se supone que todas las personas de la iglesia deberíamos de tener este carácter. Se supone que todas las personas de la iglesia estamos bien preocupados por ver cómo está la vida de los demás. Se supone que todas las personas de la iglesia estamos bien preocupados por cuáles son las necesidades de los demás. ¿Y cuál será la mejor manera de conocer las necesidades de las personas? Bueno, lo más fácil, lo más sencillito, sería por lo menos, y eso sería lo mínimo, venir los miércoles. ¿Por qué? No estoy poniendo el miércoles como el domingo. El domingo es un día que el Señor reservó para que tú el resto de la semana te prepares y el domingo puedas estar aquí. Pero ¿qué pasa el miércoles? Nosotros hemos diseñado que tengamos el miércoles como iglesia para que ahí podamos orar unos por otros. ¿Y por qué esto me va a ayudar? Porque ahí expresamos nuestras necesidades. Ahí expresamos nuestras cargas. Ahí podemos saber qué es lo que está pasando en la vida de las personas. Si alguien está enfermo, si alguien está evangelizando a otra persona y necesita que oremos, si alguien va a salir de viaje, si alguien va a tomar una decisión importante en su vida, ahí lo sabemos. Obviamente yo sé que hay personas que no pueden venir los miércoles por diferentes situaciones muy válidas sobre trabajo, sobre responsabilidades externas, etc. Pero no me dejarán mentir de que hay otras personas que simplemente no vienen porque no hacen el esfuerzo. Y para mí, que no se haga el esfuerzo de estar en un lugar donde vas a saber sobre la vida de los demás es porque a lo mejor no nos interesa tanto la vida de los demás. Y Dios dice, no, desarrolla un carácter digno, uno que es serio y preocupado por la vida de las personas de la iglesia. En Hechos, capítulo 6, si usted va a ese libro y a ese capítulo, se va a dar cuenta que muchas Biblias lo titulan como los primeros diáconos o la selección de los 7 diáconos, algo así. Realmente lo que vemos en ese pasaje no es tanto, la Biblia no dice son diáconos, solamente vemos lo que figuró como diáconos antes de que estuviese establecido formalmente, como lo vemos más adelante acá en Timoteo. Entonces nosotros le llamamos que ellos son los modelos de diáconos. Y vean, Hechos 6, 1 al 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Es como si dijéramos, esta iglesia creció muchísimo. Imagínense, si cuando inició eran por lo menos 3,000 hombres, agrégale otras 3,000 mujeres a lo mejor, más los niños, empezó siendo una iglesia como de 6,000 y cacho. Bueno, para este punto, la iglesia había crecido muchísimo más. Entonces eran a lo mejor unas 10,000 personas o más. Y dice, había diferentes tipos de judíos y parece que empezaron a haber problemas. ¿Hay problemas en las iglesias chicas? ¿O solamente tienen que ser grandes para que haya problemas entre las personas? No. En cualquier iglesia hay problemas. Ahora imagínate una de 10,000 personas aproximadamente. La cantidad de problemas que podrían generarse. Dice entonces que surgió este problema porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 apóstoles que modelaban este liderazgo de pastores futuro, convocaron a la congregación de los discípulos, o sea, a la iglesia. Vean, ya desde ahí vemos que había algún tipo de membresía, porque llamaron a aquellos que eran los discípulos que se estaban congregando. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación. Vean, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro,
a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué sucedió? Que estos 7 hombres fueron seleccionados por su carácter. En algún momento, sobre las características que los apóstoles pidieron, mencionaron talentos, capacidades y habilidades. No, ellos mencionaron cosas que tienen que ver con el carácter de la persona. Y si yo más adelante leo Hechos, yo me voy a dar cuenta quién era Esteban, quien fue el primer mártir de la iglesia. Un hombre que mientras era apedreado por personas solamente por predicar a Cristo, decía, Dios, no les tomes eso como ofensa. Si más adelante leo quién era Felipe, veo que es un hombre que está evangelizando, tanto que llegó con un etíope y aprovechó la oportunidad para evangelizarlo y bautizarlo. Eran hombres activos de este carácter que está funcionando dentro de la iglesia, un carácter digno de imitar. Entonces, como les dije, no voy a durar mucho tiempo en cada punto porque el punto es terminar y que tengamos la información necesaria. Hasta aquí es lo que nosotros podemos observar de lo que significa el que el diácono deba de tener un carácter digno. Así que quedémonos con esto en nuestra mente. Es alguien de un carácter serio, pero esto implica la iniciativa y esa perspicacia de empezar a observar la necesidad y los problemas que hay dentro de la congregación para atenderlos. Uno de nuestros pastores dice, yo veo a los diáconos como solucionadores de problemas. Y es lo que hacen. El diácono detecta los problemas y los soluciona, a menos que se necesite de los pastores para que suceda algo. Entonces, el segundo punto que podemos ver es, también es necesario un carácter confiable. Dice la segunda parte del versículo 8 que sean de una sola palabra. Así que no solamente estamos esperando que nuestros diáconos futuros y nuestros diáconos actuales sean de este carácter serio, sino que deben de tener fiabilidad, deben ser personas en las cuales nosotros tenemos confianza. La idea con de una sola palabra es una referencia a que no debe ser una persona hipócrita. No debe ser una persona que por acá habla contigo muy bien y te vas y luego te empieza a echar pestes. O por acá maneja una cara y acá otra. O en la iglesia es una persona y en su casa es otra. O en su trabajo, o donde sea. Dice MacArthur, esto es una prohibición contra el decir una cosa a una persona y algo diferente a otra. El hablar de un diácono no debe ser hipócrita, sino que debe caracterizarse por la integridad, la constancia y la sinceridad. Un hombre que está contando historias, por ejemplo, diferentes de los hechos de su vida o cosas por el estilo, no solo se caracteriza como un hipócrita, sino que viene a ser alguien mentiroso. Alguien que te cuenta una historia de su vida a ti y luego vas con otro y resulta que le platicó una historia completamente diferente, es que está mintiendo. Está engañando por lo menos a uno de los dos. A no ser que haya una tercera historia, ¿verdad? Porque a un mentiroso después ya no le crees nada. Además, es muy importante analizar por qué o la razón del actuar en caso de que una persona sea así. Porque no podemos tener líderes que están practicando la hipocresía dentro de la iglesia, que a lo mejor están incluso apoyando los chismes o los rumores en la iglesia y que además es mentiroso. ¿Cómo la iglesia va a poner su confianza en una persona así? Es imposible. ¿Y cómo una persona así va a ser un ejemplo dentro de la iglesia? Es imposible. Además, podemos ver en Hechos 6:3, que era el pasaje que leí ahorita, pero el versículo 3 dice, ¿qué es lo que pedían de los hermanos que iban a modelar este futuro ministerio de diáconos? Eran hombres de buena reputación. Esa buena reputación significa que no había que acusarles o de ser mentirosos o de ser falsos o hipócritas. No, su reputación, su testimonio era bueno. Era un testimonio confiable. Por eso dice que son llenos del Espíritu en ese mismo pasaje. Una persona llena del Espíritu no está mintiendo, no está engañando. Dice que eran sabios,
Y dice personas que incluso se les pueden encargar tareas porque son confiables, porque sabes que van a realizar las tareas. Porque también hay el tipo de personas que dice, oye, ¿te puedo encargar esto? Sí, claro que sí. Y qué ánimo, qué padre que te digan que sí tan rápido y qué bueno. Y al rato, pasó una semana y lo hiciste. Ah, no, pero ya lo voy a hacer. Ok, pasó otra semana y lo hiciste. Y no, nunca lo hizo. ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde está esa confianza que se debe poner en esas personas? Tristemente, muchas personas y varones no pueden ser diáconos por el simple hecho de que les falta la iniciativa de hacer las cosas. Muchos tienen capacidades muy buenas, tienen un carácter que se está desarrollando, pero falta la confianza. Falta esa iniciativa de que la persona haga las cosas que se le piden. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. O sea, yo no puedo confiar en alguien que no puede cumplir una tarea pequeña. Pero conforme las personas cumplen tareas pequeñas, significa que puedo darle tareas más grandes, darle responsabilidades más importantes. Así que buscamos diáconos que hayan sido probados por su servicio, de que cumplen tareas importantes dentro de la congregación y que entonces son dignos de confianza por su carácter y podemos darle actividades mucho más importantes como la de ser diácono. Los diáconos deben de ser confiables porque ellos van a tener un trato cercano con las personas de la iglesia y por lo tanto se van a encargar de diferentes asuntos que darán más tiempo a los pastores, como dice Hechos, para dedicarse a la oración y a la palabra. No se puede concebir que una iglesia tenga entre sus filas de liderazgo a un hombre que no es digno de confianza, porque entonces, ¿cómo va a poder la iglesia seguir el liderazgo de esa persona? Si una persona no es digna de confianza por una razón válida, por una razón bien sustentada, esa persona, ya sea diácono o pastor, no debe estar en el liderazgo. Por lo tanto, es imperativo, es un mandato que los diáconos sean cuidadosos con su lengua, con su prudencia y con su actuar para que sean confiables. Después de todo, como les dije, esperamos que nuestros diáconos sean siervos líderes, quienes no solamente son un modelo de servicio confiable en la congregación, sino de que yo voy a ver o voy a darme cuenta que sus motivaciones son correctas, que sus actitudes son adecuadas. ¿Por qué menciono esto? Porque llegó a pasar por allá en China, no crean que pasa aquí en México, pero había ocasiones en ciertas congregaciones que cuando iba a haber, digamos, una nominación o que los pastores esperaran una nominación de parte de la iglesia sobre algunos diáconos, parecía como un tiempo de campaña. Entonces, aquella persona que durante todo el año a lo mejor no había hecho nada, no había mostrado nada de confianza, no había mostrado nada de actividad y de iniciativa en la iglesia, cuando supo que iba a haber nominaciones, hasta levantando sillas, barriendo, atendiendo a los hermanos. Eso, hermanos, significa que no es de un carácter confiable. No podemos confiar en alguien así. Confiar en los políticos cuando salen ahí en las campañas antes de las elecciones y que van entre los charcos con su camisa blanca y su remangada y supuestamente ayudando a las personas. Todos sabemos muchas veces que es solamente una imagen, una pantalla y que muchos de ellos son falsos. No digo que todos, pero muchos de ellos sabemos que ni siquiera les interesa a la gente, sino el dinero, tristemente. Y hay personas en la iglesia que lo único que les interesa es el poder y que van a actuar de cierta manera en ciertos momentos cuando es conveniente, de cierta forma, para tener ese poder. Así que, ¿qué significa que yo debo hacer como iglesia? Yo tengo que desarrollar el discernimiento. Yo no puedo ser una persona que sea indiferente a cosas tan importantes como estas. Y si yo no quiero ser indiferente, yo tengo que capacitarme en la palabra para desarrollar mucho discernimiento y cuando se nominen diáconos o se presenten personas como diáconos, yo por ese discernimiento que ya tengo, no solamente puedo leer a la palabra, yo puedo leer a la gente.
Yo tengo que hacer un análisis de las personas que están en el liderazgo para ver si realmente sus motivaciones, su carácter, sus capacidades, por lo menos en la de los pastores, realmente son las necesarias para la iglesia. Y cuando nosotros como pastores hablamos de que nuestros diáconos son siervos líderes, es porque uno, como siervos, lo que más les identifica es que están sirviendo, que están activos haciendo actividades en la iglesia, participando en el servicio que necesita la iglesia. Pero como líderes, no solamente sirven, sino que involucran a otros para servir. Como líderes, se vuelven un modelo a seguir. Así que hablando de la fidelidad que leíamos ahorita en Lucas, esta es una muestra clara de lo contrario que es la hipocresía. Porque el motivo de aquel siervo fiel es su Dios, no las personas. Porque es muy fácil hacer cosas visibles para que la gente te aplauda. La mayoría, estos diáconos que tenemos aquí, la mayoría de las actividades que hacen, las hacen sin que la iglesia se dé cuenta. Muchas de las cosas que ellos hacen, las hacen tras bambalinas. Cuando nadie está aquí, los ves tallando el piso con una sierra, cortando los clavos que hay ahí. Y no te diste cuenta, pero ya no había niños que se lastimen con eso. ¿Por qué? Porque los diáconos vinieron a hacer eso. Los diáconos vienen a regar cuando es posible. Y nosotros no nos damos cuenta, ¿por qué está tan verde la planta? Bueno, porque los diáconos se están preocupando porque ellos o alguien más haga esa labor. Ellos están atentos a las cosas que necesitamos. Entonces, muchas veces tú no los vas a ver. Si nada más te basas en las cosas visibles donde se pueden aplaudir, o que una persona solamente hace las cosas cuando se les pueden aplaudir, cuidado con esa persona. Y es bien importante, solamente quería aclarar, iba a pasar al siguiente punto, pero el hecho de que ellos puedan involucrar a otras personas es que esperamos que sea de una forma bíblica. ¿Por qué? ¿Habrá formas antibíblicas de involucrar a otros? Sí, las hay. Por ejemplo, están los que involucran... Es que hay gente que ve la iglesia como política. Entonces, ¿a quién voy a involucrar para que me ayude? A los que me conviene que me ayuden. A mis amigos, a los míos, a los que pertenecen a mi grupo. Entonces empiezo a involucrar a esta gente y hasta la propongo como futuro líder para que al final, mira, el liderazgo está formado nada más para los que son como yo, los de mi grupito. De tal manera que se espera que los diáconos sean un canal de unidad y no de división. Si los diáconos actúan de una forma como esta, usted puede exhortarlos, porque no deben de ser así. Bueno, para continuar con el texto, otro aspecto y otro requerimiento del carácter de los diáconos es un carácter sobrio. Dice ahí la tercera parte del versículo 8 que no deben de ser dados al mucho vino. Y leen esto y yo sé que algunos se ponen felices porque dicen, dijeron que esto se aplica para todos. Entonces, sí podemos estar dados al vino, pero no mucho, dice la palabra ahí. ¿A qué se refiere esta parte? Evidentemente, yo sé que el cliché de las iglesias te dice que el cristiano no debe de tomar, pero ese cliché no tiene sustento bíblico, porque la Biblia dice que no te debes de emborrachar, que es diferente a tomar. De hecho, si hablamos de una forma muy franca, ¿quién puso el vino en la fiesta cuando estaba Jesús? ¿Quién lo puso? Jesús puso el vino. Él hizo el vino. Ahora, si una persona se emborrachaba con ese vino, ¿Jesús era el culpable? No, uno es responsable por la cantidad que está consumiendo, en este caso de vino. Entonces, el punto no es hablar del vino, porque aquí te está hablando de un carácter. El punto es identificar qué áreas del carácter te está hablando sobre el que no sean dados al mucho vino. Bueno, de forma práctica, alguien que no es borracho es alguien sobrio. La sobriedad te habla de dominio propio. ¿Por qué? Porque te dicen no dar mucho vino, para que no caigas en la influencia de este. O sea, significa que tú tienes dominio sobre tu cuerpo y sobre tu mente. Se espera que los diáconos tengan dominio propio desarrollado y evidente.
La palabra aquí no dado o no dados tiene la idea de referirse a volver la mente a o ocuparse con. Entonces el punto es que constantemente el diácono en su carácter debe cuidar qué es lo que envuelve su mente. Debe tener cuidado qué es lo que ocupa su tiempo, qué es aquello que le está influenciando. Si los diáconos en esta iglesia tienen envuelta la mente en, digamos, psicología, está mal. Tienen envuelta la mente en el dinero, está mal. Porque yo conozco personas que cuando me acercaba a hablar con ellos, lo único que hablaban era dinero, dinero, dinero. Y no eran ricos, ¿eh? Es más, a veces yo creo que los más avaros y los más codiciosos son los que no tienen. Porque no tachan a los que tienen dinero como, de seguro es muy avaro, muy codicioso. No, muchas veces los que no tienen son súper avaros. Están pensando nada más en eso. Entonces tenemos que ver qué envuelve su mente y en qué está ocupando su tiempo el diácono, para que nosotros nos demos cuenta si hay sobriedad en él, si tiene un dominio propio. ¿Por qué es necesario el dominio propio? Porque dentro de la iglesia se va a necesitar que muchas veces el diácono, y ellos podrán dar fe de esto, sacrifiquen mucho de su tiempo, sacrifiquen mucho de su esfuerzo por dedicarse a la congregación. De hecho, cuando Will y Seth eran los diáconos que estaban aquí, antes de que ya se definiera bien la membresía de ambas iglesias, y cuando iban a entrar al diaconado Ulises, Juan, y allá era Paul y Luis, les decimos los pastores, no, pues no sé si a los diáconos Seth o Will quieran decirle algo a los que van a entrar, porque pues les habíamos hablado de que ve su testimonio muy bien y qué bueno que pueden formar parte del equipo y para servir juntos, y se pinta todo como que muy bonito, ¿no? Entonces, por ahí uno de los dos, Will o Seth, no vamos a decir el nombre, pero por ahí van a saber por la personalidad, les dijo, bueno, yo les voy a decir la verdad, los pastores lo están pintando muy bonito, dice, pero sí es difícil, sí cuesta, es pesado, hay presión, porque no solamente los pastores les estamos diciendo, por favor haz esto o aquello, ya lo hiciste, necesito que lo hagas ya o lo que sea, sino que la gente, ustedes, ovejas, los están viendo y los están criticando. Los diáconos, cuando yo era diácono, me pasaba esto, ¿y los diáconos dónde se fueron? ¿Quién va a cerrar la iglesia? ¿Dónde están los diáconos? ¿No hay papel de baño ahí en el baño? Estos diáconos, ¿por qué no han podado? Los diáconos. Entonces, hay muchos ojos sobre ellos. A veces, legítimamente, pueden ser que haya algunas críticas y otras porque nos encanta quejarnos. Porque somos buenos para ver las cosas malas nada más y no pedir ayuda o mencionar a lo mejor aquellas observaciones que a ellos se les pudo escapar. Pero es necesario entonces un dominio propio. ¿Por qué? Porque van a recibir críticas. Porque van a recibir comentarios. ¿Y por qué lo hacen así? ¿Por qué no mejor lo hacen acá? No lo hacen muy bien. Nosotros siempre estamos hablando, entonces estos diáconos necesitan modelar este dominio propio porque están dentro de la iglesia. Y si tú quieres desarrollar paciencia, si tú quieres desarrollar dominio propio, si tú quieres desarrollar amor por la gente, sirve en la iglesia. Porque sirviendo aquí te vas a dar cuenta que somos unos batallosos todos nosotros. Somos gente bien batallosa. Entonces, ahí es donde uno empieza a fortalecerse. De hecho, se menciona el servicio como una de las disciplinas espirituales. ¿Saben por qué? Porque te santifica mucho, te ayuda mucho a desarrollar esas áreas. Ahí, a veces es donde conocemos verdaderamente a los hermanos. Yo no sabía que el hermanito tal era tan enojón o que tal persona batallaba tanto con su boca o lo que sea. Ahí es donde salimos, porque es donde estamos trabajando bajo presión juntos. Entonces es necesario este dominio propio. Efesios 5:18 dice, y no se embriaguen con vino, no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Por qué lo menciono? Porque está relacionado. La sobriedad nos invita a pensar en que nosotros buscamos en el carácter del diácono que sea lleno del Espíritu. ¿Por qué el pasaje de Efesios me hace un contraste entre lo que significa ser borracho y lo que significa ser lleno del Espíritu? ¿Por qué hay un contraste? Porque cuando alguien está borracho, se dice que está bajo la influencia del alcohol.
Y cuando alguien está bajo la influencia del alcohol, no tiene dominio sobre sus pensamientos, sentimientos y acciones. Hace cosas indebidas. Y de la misma manera, cuando alguien está bajo la influencia del Espíritu Santo, este le ayuda a pensar correctamente, sentir correctamente y actuar correctamente. Entonces, cuando buscamos un carácter sobrio para nuestros diáconos, que dicho sea de paso, todos nosotros debemos de aplicar, estamos buscando gente que es llena del Espíritu Santo. De hecho, en Hechos, cuando buscaron a estos modelos de diáconos, lo mencionaron, hombres llenos del Espíritu. Muy bien, hermanos, vamos a seguir. ¿Qué otro aspecto del carácter podemos observar en la parte final del versículo 8? Dice, ni amantes de ganancias deshonestas. Esto significa que el diácono debe tener un carácter honesto. El texto dice, ni amantes de ganancias deshonestas. Y si usted tiene la Reina Valera, va a ver que utiliza la palabra que no sean codiciosos. Los diáconos en la iglesia normalmente van a estar involucrados en recibir y manejar el dinero de la iglesia. Siempre, obviamente, bajo la dirección de los pastores, pero el dinero, más que nada, pasa por las manos de los diáconos. Se supone que nosotros como pastores no tocamos ese dinero. De hecho, adrede, quien cuenta las ofrendas no son los pastores. Aunque sabemos cuánto fue ofrendas, nosotros no estamos contando las ofrendas. Las ofrendas están en la cuenta, que no es una cuenta de los pastores. Quien maneja esa cuenta no son los pastores, son los diáconos. Pero siempre, obviamente, bajo el liderazgo de los pastores es que se toman las decisiones sobre inversiones. Pero ¿quién propone muchas veces sobre qué debemos invertir? Aquellos que saben cuáles son las necesidades cotidianas de la iglesia. ¿Y quiénes son los hombres que están activos a las necesidades de la iglesia? Los diáconos. Ahora, mucho más en esta iglesia local. Porque ¿qué pasa en esta iglesia local? Los pastores estamos domingo aquí con ustedes, miércoles aquí con ustedes. No, como ahorita estamos en una etapa en la que estamos sirviendo en 2 iglesias, estamos rotándonos. Y de repente un pastor le toca aquí un domingo y 2 no. Entonces, con más razón, quienes proponen y quienes están atentos y quienes saben qué pasa aquí en la iglesia son nuestros diáconos. Y con más razón, entonces, es necesario que tengan un carácter honesto. Un carácter que es fiel. Hechos 5, 1 al 5, nos está narrando la historia de lo que es la evidencia de personas que no son honestas. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ok, hasta aquí todo bien, no tiene nada de malo. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Ananías? Es como si yo dijera que vendo una casa y yo les digo, miren, les voy a ofrendar todo el dinero de la casa que vendí. Pero cuando vendí la casa a escondidas, yo tomé un porcentaje de ese dinero para mí, pero vengo y me presento acá como un hombre generoso. ¿Fue generoso lo que hizo Ananías? No. Aunque a lo mejor pudo haber dado mucho dinero, la generosidad no se mide por la cantidad, se mide por el corazón de la persona. ¿Qué sucedió? Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. ¿Qué sucedió? Ananías no era honesto. Era una persona que estaba engañando. Y era una persona incluso que amante del dinero. Por eso no pudo desprenderse de aquello. El problema fue su motivación. Entonces no se puede esperar algo menos de los diáconos en la iglesia. De tal manera que no deben de usar su cargo como un medio para conseguir dinero. Es esencial que los futuros diáconos y los diáconos actuales
luchen por desarrollar una actitud desechando el deseo de ser avaro. A veces, y esto va para toda la iglesia, tristemente, yo he conocido gente que de manera noble están buscando algo mejor para su trabajo. Por ejemplo, yo deseo que me paguen más en mi trabajo. Aunque esté en plantas, yo deseo que me paguen más. Yo tengo la ambición de poder desarrollarme ahí y que en algún punto reciba más dinero, porque de esa forma yo puedo cuidar mejor a mi familia. ¿Y por qué no? ¿Están mal los lujos en la familia? No, o sea, de vez en cuando buscar tener vacaciones, ¿está mal? No. De vez en cuando salir a comer unos tacos, ¿está mal? ¿Ir por una nieve? ¿Salir al parque y poder comprarnos unos tostielotes con las niñas? No, ¿verdad? No es algo malo, es algo bueno. Entonces, usted también no tiene nada de malo que busque un mejor trabajo, mejores posibilidades económicas. El problema que yo veo es que a veces, cuando están buscando un mejor trabajo, se tienen que ir a otra ciudad. Y eso no tiene nada de malo. El problema es que antes de pensar en si su estado espiritual está cuidado en otro lugar, están pensando en el dinero. De hecho, yo no pensaría en buscar un trabajo en lugares donde yo sé que no hay iglesias sanas. Yo primero tendría que saber qué ciudades de México tienen iglesias sanas, y entonces, ya que sé qué ciudades tienen iglesias sanas, yo decir, voy a buscar un trabajo en esos lugares. Pero ¿no saben por qué primero se fijan en el trabajo muchas personas? Porque es más importante el dinero para ellos que su estado espiritual. Muchas veces funciona así. ¿Cómo se concibe que yo vaya a vivirme a un lugar a trabajar donde ni siquiera hay una iglesia sana? Donde haya una iglesia donde vaya a desarrollarme y vaya a santificarme y vaya a glorificar a Dios. ¿Qué es lo que hago en la iglesia? Adorar a Dios. Así de importante es, y muchas veces no lo valoramos de esa manera. Entonces buscamos que aquellos que son nuestros líderes nos modelen este carácter honesto que no está su mira solamente en el dinero, sino en el Señor y cómo utilizar los recursos y los bienes para el Señor. Continuando, para no extendernos más, vamos a ver el último aspecto del carácter que es requerido según este pasaje, y es un carácter firme. Vean lo que dice el versículo 9, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es ese misterio? Muchas veces ven en el Nuevo Testamento que habla del misterio, pero ¿cuál es ese misterio? Bueno, ese misterio aquí se refiere a la verdad revelada, que antes estaba oculta, pero ahora está manifestada. ¿Por qué? ¿Cuál es mi argumento para decir que ese misterio es la verdad? Porque puedo mentirles y ustedes no lo saben. ¿Cuál es nuestro argumento? Colosenses 1, 25 al 26. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, la iglesia. Entonces, ¿cuál es ese misterio? Es la palabra, es la predicación de la palabra, es la verdad. Entonces, ¿qué me está diciendo el versículo aquí? Acerca del carácter de los diáconos. Dice que ellos deben de guardar el misterio de la fe, la palabra del Señor. ¿Pero qué significa guardar? Y deben hacerlo con limpia conciencia. ¿Qué implica guardar? Para empezar, la palabra guardando me está diciendo, esto es algo que el diácono, que el líder y que el resto de la iglesia va a estar haciendo continuamente. Yo continuamente tengo que estar guardando el misterio de la fe. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es que me puedo caracterizar por un tipo de vida que está haciendo esto? Bueno, ¿cuál es el tipo de vida por el que se caracteriza? Por uno que tiene firmeza en la palabra. Ese es el punto. Dice en Efesios 4, versículos 14 al 15, que cuando los creyentes están siendo capacitados por la palabra, esto es bueno, porque van a madurar, dice, y van a madurar para llegar a la estatura de Cristo. Y entonces ya empieza el versículo 14, dice, y así, cuando uno madura, ya no va a ser como niño. Porque ¿cómo son los niños? Inmaduros.
Bueno, y dice, entonces como ya no va a ser como niño, él ya no va a ser llevado de aquí para acá por cualquier viento de doctrina. La idea es, la persona que ha madurado es firme en la palabra. Y van a venir falsedades, mentiras, filosofías, pero la persona se mantiene firme en la palabra de la verdad. No va a ser movido, ni cuando se le ofrezcan cosas para participar de forma íntegra en su trabajo, porque está firme en la palabra. Ni cuando hermanos en la iglesia quieran participar en pecados, se va a mantener firme en la palabra. Y cuando un hermano en la iglesia ha participado de un pecado grave, se mantiene firme en la palabra y eso lo lleva a hacer lo que tiene que hacer bíblicamente cuando alguien peca. Y si un pastor es sorprendido en adulterio, no le va a dar miedo decir ese pastor ya no debe ser pastor, porque va a estar firme en la palabra. Si se fijan, estar firme en la palabra implica cosas de mucha valentía, de mucha lealtad a Dios. Dice un teólogo, no es suficiente simplemente creer la verdad, sino que tenemos que vivir esa verdad. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, haces bien. También los demonios creen y tiemblan, Para que te des una idea de que creer no es suficiente. De hecho, Santiago es una excelente carta que presenta una tesis sobre lo que es la evidencia de la fe. Por eso, al inicio de la iglesia primitiva no querían meter Santiago al canon bíblico, porque decían, no, Santiago te dice que por obras eres salvo, pero no, Santiago te dice, tu fe es evidenciada por cómo tú vives. Porque la forma como tú vivas va a darnos la idea o la respuesta o la evidencia de que tú eres realmente creyente o no. De la misma manera, entonces, lo que yo espero ver en el carácter de mis diáconos, de mis futuros diáconos y en general de toda la iglesia, es un carácter firme, un carácter que está firme en la palabra. Con limpia conciencia, dice ahí el texto. La idea es de que tiene la conciencia limpia porque sabe que la firmeza que tiene en la palabra es en una verdad bíblica, no en una opinión propia. Y a lo que me refiero es que estamos interpretando correctamente la palabra y a raíz de una correcta interpretación, eso me puede dar la firmeza de mantenerme en eso, porque yo puedo tener una firmeza en la palabra y no con limpia conciencia. Estar firme en una palabra mal interpretada y decir, yo sé que mis hijos no vienen a la iglesia y que uno vive como puntero y el otro es un drogadicto, pero la Biblia dice, instruye a tu niño, al niño en su camino y jamás se apartará y no se va a apartar. Así que yo tengo la firmeza de que mis hijos son salvos, porque de chiquitos los instruyen la palabra. Y esta persona tiene mucha firmeza en una mentira. Entonces no es el tipo de firmeza que estamos buscando. Estamos buscando que tanto la iglesia y sobre todo nuestros líderes tengan una buena teología para que puedan estar firmes en ella. Ellos no van a ser maestros todos ellos. No todos ellos van a ser teólogos con un amplio conocimiento en toda la palabra, pero van a tener suficiente conocimiento de ella para poder ser un ejemplo de dónde y cómo vamos a ser firmes en la palabra, porque se vuelven un ejemplo para nosotros. Segunda de Corintios 1:12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. ¿Qué estaba diciendo ahí en Corintios? Que la satisfacción del creyente es estar firme en la palabra y viviendo no bajo la sabiduría del mundo, sino la de Dios. Conduciéndose de la forma adecuada. ¿Qué es lo que esperamos entonces de los diáconos que tenemos el día de hoy y de entre los varones que están aquí en la iglesia, que seguramente tendremos futuros diáconos, y de toda la congregación en general? Es que puedan desarrollar este carácter. Es que estén desarrollando todavía este carácter, porque nunca se va a ser lo suficientemente digno, honesto, confiable y firme. Siempre podemos crecer mucho más. Pero también esto es bueno que analicemos esto.
porque seguramente como esta iglesia va iniciando, va a tener muchas más posibilidades de nuevos diáconos. Vamos a estar viendo más varones que están creciendo, y yo como iglesia, tengo que ser una persona que tiene los ojos abiertos y darse cuenta si qué varones de la iglesia cumplen con esto, qué otros varones están listos con el carácter, y los que no, animarlos o ayudarlos a que se sigan desarrollando. Porque como les digo, pero todo varón debería ser apto para ser diácono. ¿Por qué? Porque todo varón debería tener este carácter, y toda mujer también, aunque no creemos nosotros que haya diaconisas, solamente para aclarar. No se preocupen, ya llegaremos a ese punto. Muy bien, hermanos, entonces necesitamos una iglesia con diáconos que tengan un carácter como el establecido aquí en la palabra, que funcionen como un modelo de servicio y de liderazgo, para que toda la iglesia no solo tenga el ejemplo de los pastores, sino del liderazgo en general, y así todos crezcamos a la semejanza de Cristo. Oremos.